Hola amigos de Colombianos en Montón, espero que estén muy bien. Hoy estoy acá con el tercer video de la serie. Serán 5, ya coloqué 2. El primero es de estudios. Al final del video le daré el link. Pues fue cómo fue el tema de escoger mis estudios para ir a New Brunswick, cómo fue todo el proceso de estudio, cómo fue estudiar en Canadá, etcétera. El segundo es cómo fue trabajar siendo estudiante, trabajar luego de ser estudiante y qué estoy haciendo ahora. Y este tercero es sobre la residencia permanente. Esa tarjetica deseada, añorada, que no la venden en los bancos, no la consigues ni porque tengas mucho dinero. toca, toca sufrirla y bueno, se logró. Eh, bueno, Andrés, ¿cómo tuviste la residencia permanente? Bueno, yo la tuve a través del programa piloto del Atlántico. En ese momento era un piloto. No era un programa oficial, ya hoy en día lo es, pero cuando lo tuve no lo era. La manejaban gran parte las provincias. Bueno, aquí un paréntesis. Yo no soy consultor migratorio, yo no soy abogado migratorio, pero soy un buen lector e interpreto muy bien lo que dice IRCC y todas esas cosas migratorias. La verdad, muchas personas me consultan no porque sea el que más sepa, porque no soy el que más sabe, pero doy mi opinión en ciertas cosas y en la gran mayoría de veces resulta ser así. Más por interpretación y porque he manejado ciertos casos y porque también trabajo en algo relacionado. En fin, entonces, en su momento, el programa del Atlántico, cuando era piloto, lo manejaban más las provincias. Las provincias se encargaban de buscar la empresa, las provincias las agregaban, etcétera. ¿Por qué digo empresas? El programa del Atlántico tenía una diferencia o tiene una diferencia al resto de programas, y es que hay una lista específica de empleadores que son los que te pueden dar a ti esa ayuda a la residencia permanente. Es una lista enorme, una larga lista de empresas, pero tienes que buscar un trabajo en esa lista. Otra cosa buena, y es que este programa del Atlántico incluye 4 provincias: Newfoundland y Labrador, PI, Nueva Escocia y New Brunswick. Entonces esa es otra ventaja y fue otra cosa que también me llamó la atención, porque la residencia la da el gobierno federal, eso ténganlo en cuenta. Pero cada gobierno federal tiene unos programas específicos, Presentry, Canada Inspiran Class, pero también cada provincia maneja unos programas de migración. Obviamente, cuando tú terminas el rollo en la provincia, tienes que ir al gobierno federal, porque el federal es el que te da la residencia. Pero, además de todo, New Brunswick, de tener los programas provinciales, tenía un programa del Atlántico, que era algo totalmente diferente. ¿Por qué digo diferente? Porque tú podías estudiar aquí en New Brunswick, pero si te sale un trabajo en Nueva Escocia con una empresa de ese listado de Nueva Escocia, podías aplicar. ¿Por qué? Porque era un programa de estas 4 provincias. Entonces era bueno, porque no solamente me limitaba a New Brunswick, sino que podía escoger cualquiera de estas 4 provincias. Entonces, ¿qué sucede? Ese día del Atlántico tenía 3 streams en su momento, bueno, todavía los tiene en realidad. El primero era estudiantes, tenías que estudiar 2 años en una institución del Atlántico, sea Nueva Escocia, sea New Brunswick, sea PI o Labrador. Había una lista de instituciones, no todas. Obviamente las públicas, las privadas no aplicaban, solamente las públicas y hay una lista ahí. Si tú estudiabas ahí 2 años y cuando te graduabas conseguías un empleador de la lista de Nueva Escocia o de la lista de PI, de la lista cualquiera de esas 4 provincias, y te daban una oferta de empleo, listo, podías aplicar la residencia, no necesitabas experiencia de nada, simplemente necesitabas la oferta laboral. Muy buena. En mi caso, yo nada más estudié 1 año y aún así la logré, pero me tocó reunir las 1560 horas laboradas. Como ya quizás han visto en varios videos, yo tuve la residencia por supervisor de limpieza. Obviamente no tenía experiencia en eso, pero hice algo. Cuando yo supe que la persona con la que yo trabajaba en limpieza estaba en esa lista del Atlántico, le pregunté a una persona de la provincia si podía trabajar siendo estudiante ahí, y esas horas me las iban contando y me dijeron que sí. Entonces, ¿cómo así? Mientras yo era estudiante, yo podía trabajar 20 horas semanales, ¿cierto? Esas 20 horas semanales, yo renuncié a Walmart, que ese video es el anterior video, renuncié a Walmart, y esas 20 horas semanales yo las iba acumulando para el total de 1560 horas que tenía que acumular para el programa del Atlántico. Entonces, claro, cuando me gradué,
de BCC, a mí no me tocó empezar de cero, ya yo tenía un colchoncito de horas acumuladas. Entonces yo, después que me gradué, me dieron un año de permiso de posgraduación y como a los 6 meses ya yo había completado las 1560 horas. Muy bueno, ¿cierto? Entonces eso fue lo que me pasó, eso fue lo que hice. Entonces, claro, yo no tuve que literalmente tirarme el año completo de trabajo porque ya tenía horas acumuladas. Entonces, esa segunda vía no necesariamente tienes que haber estudiado aquí, simplemente tienes que conseguir un trabajo en una lista, en un empleador de esas listas que están en las 4 provincias y que el rol que te den, tú tengas al menos un año de experiencia. Si lo tienes, perfecto, no te toca acumular todo ese tiempo, pero yo no lo tenía, me tocó literalmente hacer todo ese tiempo. Ahora, hay algo aquí que suena paradójico y quizás se lo preguntarán. Ajá, pero tú fuiste a estudiar un posgrado en IT Business Analyst, pero tomaste la residencia como supervisor de limpieza. Yo, sí, o sea, no hay una restricción que te diga estudiaste, no sé, X y tienes que conseguir un trabajo en lo mismo de X. No, no la hay. Entonces, quítense esa idea o de pronto esas malas informaciones que les llegan. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Obviamente, yo no tenía experiencia de supervisor de limpieza, me tocó adquirirlo. Hoy en día todavía puedo ver, tengo brazos, camino, todo sin problema. Y lo digo porque hay gente que viene con unos egos aquí. Entonces no puede hacer algo más bajo porque se acaba el mundo. Yo no como el que dirán. En realidad, yo vine a buscar mi residencia y después miraba cómo seguía hacia adelante. Y eso fue lo que me pasó. Me gradué, estudié. Sí, podía buscar un trabajo más arriba, pero no era tan fácil y este ya me estaba dando la oportunidad incluso antes de graduarme. La hice fácil. Era un programa rápido, en 5 meses, 5 meses y 2 semanas tuve la residencia, apliqué un 22 de julio del 2021, lo recuerdo precisamente, y tuve la residencia un 7 de enero del 2022, 5 meses larguitos, sí, 5 meses y un par de días, 22, sí, y un par de días y 2 semanas más. Entonces, fue bastante rápido y eso que a mí se me tardó como una semana. ¿Por qué? Porque cuando hice el endorsement, bueno, el Atlántico funciona un poquito diferente. No te dan nominaciones provinciales, sino endorsement, pero al final de cuentas te la da la provincia. Se me tardó una semana más porque mi jefe no había visto el correo y le llegaba era el buzón de no deseados y me escribieron a mí y fui yo que le dije, hey, mira, vamos a mirar tu correo no deseado. Y fue cuando lo miró y respondió unas cositas. Y ya le voy a explicar qué era. El programa del Atlántico, después que tú acumulas las horas, te gradúas o no te gradúas, dependiendo cuál stream vayas a tomar, este programa tiene algo muy bueno. Es que el nivel de inglés es bastante bajo. CLB4, o sea, muy bajo. Eso era algo bueno a mi favor. No es que tenga un inglés tan malo, pero bueno, me quitaba esa presión. Entonces, necesitaba CLB4, saqué CLB8, sobradísimo. Entonces, vine y comencé a indagar y comencé a mirar, como bien saben, todo mi proceso, tanto de visas de estudio, como de postgraduation work permit, como de residencia y ahora como de ciudadanía, todo lo he hecho solo, leyendo simplemente. Todo está en la página de IRCC, literalmente todo está ahí. Entonces, bueno, comencé a leer del Atlántico, comencé a hablar con la persona que me ayudó y me dijo, mira, yo te puedo ayudar en todo lo que tú quieras, pero hazlo tú, porque la empresa era él y más nadie. Nunca había tenido nadie en payroll, nunca había hecho todos estos papeleos. Llegó a estar en esa lista de empresas porque un amigo que trabajaba con el gobierno le dijo, dame tu empresa y yo te inscribo ahí, pero nunca había contratado a nadie. Entonces, bueno, yo fui el primero y el único. Entonces, ¿cómo empezamos? Después que ya acumulé el tiempo, tenía el diploma en BC, tenía mi certificado de inglés, tenía todo, desde el portal de New Brunswick yo tenía que crear un perfil. Lo creé. Cuando lo creé y disparé el proceso, a mí me pedían un código del empleador, que era un número, un registro de empresa que le dan exclusivamente a los empleadores que están en ese programa. Él me lo dio el número, lo coloqué, cuando me entrevistó, cuando me contrató, subí la oferta y listo. Cuando yo le envié, no le llegó a la provincia, le llega a él. Pero como él me dio las claves, yo mismo fui el que respondí. Entonces, cuando le llegó a él, en el portal de New Brunswick le pedían 4 o 5 cosas. La primera es la misma oferta que yo le había subido en mi portal. Lo segundo era el formulario IM5150, si mal no recuerdo, donde él tenía que colocar una información, yo tenía que colocar información de mi familia, mía, etc.
firmarlos los dos, ese era un formulario. El tercero era el formulario del Atlantic Immigration Program, que era más de la provincia, muy similar al otro, detalles diferentes como este. A las personas que están muy justo de tiempo, ese formulario tiene una opción que tú le colocas para que, además del endorsement, te llegue una carta de soporte para que extiendas tus permisos mientras están procesando la residencia. Obviamente yo la coloqué, aunque no estuviera tan limitado, yo la coloqué. Lo firmamos los dos y listo. Ese era el tercer documento. Y el cuarto documento, sí, eran 4. El cuarto documento era, no, eran 5. El cuarto documento era las publicaciones del trabajo. Es decir, él tenía que demostrar que el trabajo que yo tomé de supervisor de limpieza, él lo había colocado en alguna página web, en la radio, en alguna, o sea, no era una elección a dedo, no. Tenía que demostrar que la había publicado en algún lado. Y el quinto documento era el settlement plan de Magma. Yo lo hice con Magma porque es el que está en Moncton, pero cada ciudad o cada provincia tiene sus propias organizaciones que le hacen ese tema. Entonces, ¿qué hice en Magma? En Magma, mi empleador tuvo una reunión con ellos y yo tuve una reunión con ellos. ¿Y qué fue la reunión? ¿Dónde vives? ¿Qué ayudas necesitas? ¿Necesitas ayudas para estudio? ¿Necesitas ayudas para vivienda? ¿Necesitas ayudas para casa? En fin, preguntan muchas cosas, te llenan unos formularios, lo firma la persona de Magma, lo firmó mi jefe, lo firmé yo y listo, ese era el quinto documento. Entonces, todo eso en el portal de mi jefe se subió y cuando lo sube, tampoco le llega a la provincia, me llegó otra vez a mí y ya cuando me llegó a mí, ahí sí me tocó trasnocharme un par de días. ¿Por qué? Porque tengo que llenar toda mi información de vida, con dónde viví en los últimos 18 años, qué hice en los últimos 18 años, 15, 18 años, no sé, 10, era una cosa loca. Escanear todo el pasaporte, aunque estuvieran las hojas últimas vacías. Todo es pasaporte, subir los documentos míos, de mi esposa, de mi hija, certificado de nacimiento, todo, todo, todo. Ya cuando envié ahí sí le llegó directo a la provincia. Entonces, ahí es donde digo que se me retrasó un poquito, porque enviamos todo y le respondieron a mi jefe a los 3, 4 días y él no lo había visto el correo. Cuando me escribieron a mí lo miramos, era que cuando nosotros subimos todos los documentos, las ofertas laborales, lo que colocamos es que yo ganaba el mínimo de New Brunswick más el 15%. Entonces la tipa de la provincia dijo, no le puedes pagar eso. Tú tienes que irte a Job Bank Canadá, que es una página web federal de trabajo y puedes mirar los salarios mínimos dependiendo de tus roles y demás. Y la vieja dijo, tienes que ir ahí, tienes que buscar Cleaning Supervisor, supervisor de limpieza, y mira cuánto es el salario mínimo que le dan a los supervisores de limpieza en la área de New Brunswick y ese es el mínimo que tú puedes dar. Entonces, ok, aprendí una cosa nueva. Fuimos ahí y entonces, claro, ahí pues colocamos supervisor de limpieza, era más el salario, entonces teníamos que ajustar 2 formularios con un salario un poco mayor y entonces ya los colocamos, los actualizamos, los enviamos por correo y a los 3, 4 días ya tenía el endorsement. Ya con ese endorsement ya podía aplicar a mi residencia permanente y tenía la carta de soporte por si quería extender mi permiso de trabajo. Entonces, nada, con ese documento esperé que nos llegara un dinero de los taxes y con eso aplicamos la residencia el 22 de julio del 2021. Ya. Sí, luego en el proceso nos pidieron los exámenes médicos, nos pidieron el background check, que es el récord policial, tuve que pedirlo a Colombia, en fin, todo eso es online y obviamente el examen médico fui aquí a un doctor regulado por ellos, me lo hice. Punto, para de contar. Como el 22 de diciembre, que muchos dicen, este fue tu regalo de esa Navidad del 2021, me llega una notificación de los portales, ya muchos de los que están en este proceso lo saben, te comienzan a llegar justo antes que te llegue a la residencia unos correos para que entres a un portal de la residencia y valides dónde vives, valides tus fotos, valides tu información para que ellos ya generen las tarjetas de residencia. Entonces eso fue el 22 de diciembre, yo los coloqué y yo, bueno, ya, listo. Esperando que me llegara antes del 31 de diciembre, pero bueno, era fin de año, nada, me llegó el 7 de enero del 2022, es un correo que lo tengo ahí en mi bandeja de Gmail, siempre que lo abro el correo lo veo ahí, es motivacional, quiere decir que lo logré, porque literalmente el correo empieza, congratulations, you are new permanent resident. O sea, lo veo todas las mañanas y es motivo de orgullo para mí. Entonces ese fue mi proceso del Atlántico, así lo hice, un programa rápido, un programa que la gente, muchos consultores lo recomiendan porque se mueve bastante rápido.
Entonces ese fue el que yo usé. Actualmente no me encuentro haciendo eso. La persona cerró la empresa, todavía seguimos siendo amigos, conocidos, etcétera. Pero cerró la empresa, decidió volverse a Colombia. No, ya después de tantos años viviendo aquí, los hijos grandes, etcétera, ya decidió irse. Obviamente ya es ciudadano y viene y va, etcétera. Pero ahora, nada, no sigo haciendo eso. Pero esa fue mi guía de residencia. El programa piloto del Atlántico, que en ese momento era un piloto, hoy es un programa ya establecido y federal. Así que si quieres obtener la residencia, es un buen plan. Si quieres saber un poco más de eso, hice un video al respecto, pero si no, déjame en los comentarios que quieres saber más acerca del programa del Atlántico y ciertas preguntas que quieras saber del proceso. Con mucho gusto te ayudaré. Recuerda que faltan 2 videos más, el de la ciudadanía el próximo lunes y luego el de agradecimientos. Y para agradecimientos, nada, el de arriba, que ha hecho posible en cierta parte todo lo que he logrado. No solo yo, mi esposa también tiene su reconocimiento porque no es fácil, no es fácil, ¿ah? No es fácil todo este tema, pero bueno, aquí estamos dándole. Y para terminar el video los dejo con estas espectaculares vistas. Atrás acá el río Chocolate, por allá está Riverview, muy bello, muy hermoso el Chocolate. Y esto acá es el límite entre Dieppe y Monton, por allá viene como un coche policía. Pero bueno, ese es Monton, esto es Dieppe, y allá al fondo se ve Dieppe nuevamente. ¿Vieron? Entonces, nada, así los dejo. Espero que el video haya sido de su agrado. Gracias por su ayuda, de verdad, mis gracias. Denle un like, suscríbanse al canal, compartan este video si lo consideran necesario. Y listo, espero que vean la serie completa. Bye bye.